Amén, gloria a Dios. Bueno, continuamos con la segunda parte, que estamos hablando de la palabra, que es tan importante para todos nosotros. Y vamos a ir al libro de Nehemías porque queremos ver algo lindo que encontramos. Nehemías estaba, un judío que estaba cautivo, diríamos, que era el copero del rey. Bueno, tenía una posición bastante aceptable dentro de que él no era libre, diríamos. Los judíos habían sido llevados cautivos por su desobediencia. Y entonces Nehemías se entera que los que están en Jerusalén, sus compatriotas, están en afrenta. Dice que el muro de Jerusalén había sido derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y estaban realmente mal, él se duele, se pone a orar al Señor y a decirle que lo deje ir porque quiere ayudar a sus hermanos de sangre. Bueno, Dios lo pone en gracia con el rey y el rey le permite ir y aún le da cosas para que puedan empezar a restaurar. Nehemías llega al lugar, bueno, verifica cómo está, todo un desastre, una ruina Jerusalén, el templo, los muros todos caídos, está sin puertas, porque recuerden que Jerusalén estaba rodeada de muros con puertas por los enemigos, ¿no? Por las guerras permanentes. Y entonces él empieza a restaurar. Lo primero que empieza a restaurar es el muro. Porque era diríamos, después adentro trabajaban seguro si tenían el muro. Por ejemplo, en el 2, vamos a leer algo, en el 2:17. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Le dice a sus hermanos de sangre que estaban con él y a los que estaban allí. Él entonces empieza a hacer ese trabajo, a repartir, diríamos, uno a hacer una tarea, y empiezan a edificar el muro. En el capítulo 3, versículo 8, dice, junto a ellos restauró, está dando una lista de los que iban restaurando partes del muro. Cada familia restauraba una parte. Estaban con espadas, estaban, bueno, por los enemigos, ¿no? Que querían venir a que no hicieran el muro. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Aría, de los plateros, junto al cual restauró también a Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Bueno, y ahí sigue la historia, ustedes la pueden leer, porque el centro no es este. El centro que él empieza a ordenar todo eso, a restaurar el muro, toma precauciones con el enemigo, da órdenes a sus hermanos porque muchos habían vendido hasta sus hijos, a los propios, porque era un caso extremo y bueno, lo vendían para conseguir alimento, dinero, era horrible. Y le cobraban interés entre ellos mismos. Bueno, Nehemías ordena todo eso. Diríamos, les ordena a ellos que no hagan eso con sus propios hermanos. Es como si ni Dios permita a los uruguayos estuvieran pasando mal y no tuvieran que comer y nos venden un hijo para que nosotros le demos dinero, ¿verdad? No, horrible. Ellos lo estaban haciendo y Nehemías los corrige, así que empieza a corregir todo eso. Después, en el capítulo 7, tenemos que designa dirigentes. Dirigente, o sea, pone personas a cargo de diferentes tareas para que se hagan cargo de diferentes grupos de personas. Y finalmente, en todo ese orden que él va poniendo y que los demás van aceptando porque él los confronta y ellos se dan cuenta que lo que Nehemías les dice es verdad, hace una genealogía, encuentra un libro, bueno, donde estaban anotados todos los nombres de los judíos, bueno, saca eso para arriba que era importante para ellos. Y en el capítulo 8 encontramos lo siguiente. Capítulo 8, versículo 8.
No, perdón, vamos a leer de antes. El 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en él el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entiéndase que ellos habían dejado la ley. Entiéndase que ellos estaban en la miseria, pero ellos no tenían la ley. Entonces, ahora Nehemías trae a Esdras, ¿verdad? Que es un sacerdote, para que les lea la ley. Imagínense que si nosotros no tuviéramos Biblia, ¿verdad? Tuviéramos mucho tiempo sin Biblia. Bueno, nosotros gracias a Dios tenemos Biblia y en abundancia. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos, y junto a él estaban, bueno, ahí da unos cuantos nombres, y a su mano izquierda había otros. El 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo vio todo el pueblo estuvo atento. Amén. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Solo porque Esdras le estaba recordando la ley que en su tiempo ellos la habían tenido y dejaron todo. Por eso estaban así. Cuando nosotros dejamos la palabra, hermano, lo que viene es ruina. Nosotros dejamos la palabra de lado y lo que viene es ruina. Cuando decimos dejamos la palabra, es lo que nosotros sabemos la palabra y no lo hacemos. Ni que hablar si no nos preocupamos por saber. Menos. Entonces ahí sigue el 8. Y leían el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque ellos lloraban. Se arrepentían de haber dejado la palabra de Dios. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Porque todo el pueblo lloraba. Bueno, ahí los alientan para que no lloren, los mandan a que coman, a que hagan una fiesta, y el pueblo se repone. Entonces, si Nehemías hubiera reparado todos los muros, hubiera hecho todo precioso, pero no restauraba esto, no hubiera servido de nada. Y nosotros podemos, hermano, estar llenos de cosas materiales. Podemos intentar arreglar una cantidad de cosas, pero si nosotros dejamos la palabra, estamos arruinados. No tenemos nada. No tenemos nada. La palabra tiene que ser la que conduzca nuestra vida. Primero la palabra, después todo lo demás Dios nos va a dar. Dios nos lo va a dar. Pero hermano, un lindo ejemplo como cuando Él restaura por supuesto que tenía que poner los muros, bueno, sigue la restauración ahí precioso, pero Él trae al sacerdote para que les lea la ley. Y todos se volvieron a la ley. Todos incluso prometieron en el 10:28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Amén. Entonces eso es para nosotros, hermano. Nosotros no tenemos que estar jurando, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que este pueblo cayó en esa desgracia tan grande porque dejaron la ley de Dios. Dios nos ha dado leyes, nos ha dado mandamientos para que nosotros obedezcamos
Nosotros tenemos dos mandamientos que le preguntaron a Jesús. ¿Cuáles son los principales mandamientos? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. ¿Verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y de esos dos mandamientos depende toda la ley. Porque en el amor, dice, está el cumplimiento de la ley. Cuando nosotros cumplimos esos dos mandamientos, que nos cuesta, por supuesto, vamos a cumplir toda la ley, ¿verdad? Amén. Pero qué interesante que en Juan dice lo siguiente, que lo leyó Adriana el otro día cuando dio la palabra. Dice lo siguiente, Juan 14. Entonces, para nosotros amar de la manera que Dios nos pide, necesitamos la palabra, amar la palabra. 14, 21. Podemos leer antes, pero el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda y los hace, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, el amor va a depender si yo guardo o no guardo la palabra. Amén. Esos dos mandamientos van a depender de si yo amo y guardo la palabra. A veces nos falta amor. ¿Saben por qué nos falta amor? Porque nos falta palabra. Entonces cuando nosotros aprendemos la palabra, guardamos la palabra, hacemos la palabra en la medida de nuestras posibilidades humanas y divinas también, porque está el Espíritu Santo con nosotros. Nosotros vamos creciendo en el amor, pero una persona que es desobediente no crece en el amor. Acá dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que había oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que hasta para amar nosotros necesitamos guardar la palabra. ¿Y cómo la guardamos? Conociéndola, estudiándola, estando con ella. Y el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar cuando no entendemos, siempre nos va a estar hablando a través de la palabra. Porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue soplada a los que la escribieron por el Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos Juan 8:31. Y 32. Esta es muy conocida. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? No apartarse. No apartarse y vivirla. Eso es permanecer. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y cuando nosotros somos libres, hermanos, nuestra vida se va a ordenar porque somos capaces de decir esto sí, aquello no. La persona que está atada, que no es libre, resuelve mal las cosas. En todo, en una cantidad de... La persona que está atada no es libre porque no conoce la palabra, porque no la guarda, porque no la obedece, sea por lo que sea. No es libre, y entonces ahí tenemos problemas. Pero dice que el que permanece en la palabra conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Una persona que está presa no puede resolver bien. Pero una persona libre resuelve bien las cosas y entonces va para adelante, está ordenada su vida. Porque sabe lo que está bien, lo que está mal, lo que le conviene y lo que no le conviene. Conoce qué debe hacer. Bueno, la Biblia tiene consejos para los matrimonios, tiene consejos para los padres, tiene consejos para los hijos, tiene consejos para los patrones, para los empleados. Pero si nosotros leemos la Biblia y después no hacemos lo que dice, no nos sirve de nada. Entonces, la Biblia nos ordena como familia, como matrimonio, como hijos, como padres, como sociedad.
Por eso es tan importante la palabra. Juan 12, 47 y 48. Jesús clamó y dijo, 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, ¿quién es el que rechaza? El que no guarda la palabra o no la recibe. Y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Quiere decir que la palabra esta que tenemos escrito, cuando estemos allá nos va a juzgar ella, que es Cristo. Allí vamos a estar frente a Cristo. Por eso dice el tribunal de Cristo. Pero ¿por qué no va a juzgar? Por la palabra que Él nos dejó escrita. Habiendo hablado de muchas maneras, nos ha hablado por el Hijo. A la iglesia, sobre todo, tenemos todas las cartas donde Jesús nos está hablando. Y los evangelios también, por supuesto. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra que tiene vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Verdad también. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Quiere decir que cuando nosotros la estamos leyendo, ella está haciendo algo en nosotros. Había un predicador que decía que mientras nosotros leemos la Biblia, ella nos lee a nosotros. Porque es una persona. Y miren todo lo que hace. Es una espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, ahí adentro. Ella trabaja dentro nuestro. ¿Sabe quién nos cambia? El Espíritu Santo. ¿Pero a través de qué? De la palabra. A través de la palabra. Las coyunturas y los tuétanos. Quiere decir que trabaja aún en la parte física. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos discierne las intenciones de nuestro corazón. Imagínense si será viva. Es una persona. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Estaba hablando de la palabra, ¿no? Sí. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Venía hablando de la palabra y sigue hablando de la palabra, pero ahora cambia. A ver si nos damos cuenta. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Está hablando de la palabra. Sí. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, que Cristo y la palabra es lo mismo. Está clarísimo. Primero habla de la palabra, de ella, y después dice aquel. Lo personifica la palabra. ¿Se dieron cuenta? ¡Qué maravilla! Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. La sopló el Espíritu Santo y los hombres la escribieron. Por eso tiene vida. Útil para enseñar, para redarguir, que es convencer. La palabra te convence. Porque el Espíritu Santo trabaja ahí. Para corregir, la palabra te corrige y me corrige. Porque vos eras mentiroso, y nadie se daba cuenta capaz que eras mentiroso, o sí. Pero ahora decir que el mentiroso es hijo del diablo, te entra a corregir la palabra. La palabra te habla de una cantidad de cosas que son contrarias a lo que vos pensabas, o a lo que vos vivías, o a lo que vos hacías.
Y viene la palabra y dice, estoy haciendo mal. Te corrige. Y el Espíritu Santo trabaja ahí. Pero si no la lees, si no la estudias, si no te ocupas de la palabra, no va a pasar nada. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Dios nos quiere en la obra enteramente preparado, pero tenemos, hermanos, que ser ministrados por la palabra, dejarnos trabajar por la palabra, que la palabra trabaje con nosotros. Y cuando la palabra viene y es contrario, a veces me pega en el medio del pecho porque digo, no, eso no puede ser así porque a mí me gustaba hacer tal cosa y ahora viene la palabra. No, pero rendite a la palabra. Amén. Rendite a la palabra, que es lo que da resultado. Los deseos esos carnales, los gustos, las tradiciones, cuántas cosas traíamos, hermano. Tenemos que morir a la palabra. Amén. Porque esa sí va a dar resultado. Es Cristo. Amén. Primera Pedro, ya estamos terminando. No se me asuste, no se me vaya. Primera Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. Quiere decir que la palabra va a permanecer para siempre. Arrancó en el Génesis y estaba antes, porque Cristo estaba antes. Y en el Apocalipsis termina, y en el cielo terminamos siendo juzgados por la palabra. Allí vamos a estar todos delante de la palabra. Dice que se van a abrir los libros. Bueno, gloria a Dios. Segunda Pedro 1:19. Acá también dice que debemos desearla como niños recién nacidos a la palabra. Que debemos desearla como niños recién nacidos. Lo leímos el otro día en el estudio del libro de Pedro. Un niño recién nacido cuando tiene hambre, ¿qué hace? Llora, grita, patalea. Desea que la mamá le dé eso. Así tenemos que desear la palabra. Amén. Ese deseo tiene que estar en nosotros. Mientras no esté ese deseo, bueno, estamos ahí en el camino. ¿Verdad? ¿Cómo se despierta eso? Leyéndola, dándole tiempo. Bueno, lo primero capaz que no entendemos, pero después venimos a la iglesia y cada vez vamos a ir entendiendo más. Y después va a ser un deseo irrefrenable que si yo no leo la palabra un día, me falta algo. Sí. Bueno, a mí me pasa eso. Espero que les pase a ustedes también. Segunda de Pedro 1:19. Está bien escuchar alabanza, cantar, está buenísimo. Pero hermano, la que te transforma no es la alabanza, es la palabra. 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, la que el Señor nos dejó para nosotros. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ella trae luz. Trae luz a todo lo que nosotros necesitemos. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no la puedo agarrar para acomodarla a mi manera, como me quede bien. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el Salmo 119, que es todo de la palabra, lo pueden leer, léanlo. Dice muchas cosas, pero dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice que la palabra convierte el alma, porque en el alma están los deseos, están los propósitos, está la voluntad, están las pasiones, todo está en el alma, es nuestro yo. La única que convierte el alma para que nosotros seamos cristianos obedientes es la palabra. Amén.
Dice que la palabra hace sabio al sencillo. Imagínense en Pedro, el pescador, dando ese discurso y escribiendo esas cartas. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Bueno, ahora nosotros tenemos la palabra de Él también que fue inspirada, para que nosotros caminemos y vivamos por la palabra. Si queremos, hermanos, dice en Efesios, dice aprovechando bien el tiempo, que no seamos necios, sino sabios. Bueno, aprovechando bien el tiempo. Entonces, hermanos, aprovechemos bien el tiempo con la palabra. Dejemos cosas vanas que no nos dan nada. Usted analice qué le deja determinadas cosas y lo que le puede dejar la palabra. Y la palabra es viva, es una persona. Cuando yo la estoy leyendo, está trabajando conmigo, está rompiendo cosas adentro de mí. Así que bueno, hermanos, que la palabra nos ordene. Así como Dios a través de la palabra ordenó a aquello que estaba desordenado y vacío, no solo que lo ordenó, lo llenó. Dos cosas hizo. Que la palabra nos ordene y nos llene. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de